Está con nosotros el doctor Manuel Gudiño Castelazo. Él es médico neurólogo, súper reconocido y nos da tanto gusto que estés aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación otra vez, Pita. ¿Cuáles son las otras aplicaciones médicas para el Botox? Mira, la verdad es que, como tú bien dijiste, la gente cree que el Botox únicamente sirve para quitar las arrugas y párale de contar. Ajá. Y también cree que es algo nuevo. Sin embargo, ninguna de estas dos cosas es verdad. Ni solo se aplica para las arrugas, ni se inventó para la aplicación en arrugas, ni es algo nuevo. La toxina se sintetizó, o el Botox se sintetizó hace más de 100 años y llevamos casi 40 años aplicándolo en humanos. De hecho, la primera aplicación que tiene el Botox, o para lo primero que se usó, fue un oftalmólogo, que lo utilizó en pacientes con estrabismo. El estrabismo es lo que comúnmente denominamos los pacientes viscos, que se le van los ojitos. Lo que hizo este oftalmólogo fue inyectar toxina botulínica o el Botox en los músculos del movimiento ocular para, por ejemplo, si el paciente tenía el ojo cerradito, lo inyectaba en el músculo recto interno para que se liberara y el ojo se acomodara un poquito. Entonces ese fue el primer uso, el estrabismo. Hoy en día se sigue utilizando para estrabismo. Después se empezó a utilizar para uso neurológico. En el 89 fue cuando por primera vez se aprueba el Botox por la FDA, que es la agencia de Estados Unidos que controla los medicamentos y la comida. Es Federal Drugs Administration. Así es, y que nosotros pues básicamente también nos regimos por lo que ellos aprueban. Y le dio la aprobación para blefaroespasmo, espasmo hemifacial y el estrabismo. El espasmo hemifacial y el blefaroespasmo son condiciones neurológicas, puramente neurológicas. El blefaroespasmo es cuando un paciente tiende a cerrar mucho los ojos, empiezan a hacer esto. De hecho, la gente cree que tienen tics, pero no. Es un movimiento involuntario en donde el paciente está cierre y cierre los ojos y en ocasiones le causa ceguera funcional. Es decir, el paciente está todo el tiempo así con los ojos cerrados y de plano no los puede abrir. Okay, ¿eso se llama cómo? Blefaroespasmo. Okay. Entonces, lo que hacemos, como la toxina botulínica o el Botox, lo que hace es paralizar los músculos en donde nosotros le aplicamos. Se inyecta toxina botulínica en los orbiculares de los ojos, alrededor de los ojos, para relajar ese músculo y que el paciente pueda abrir los ojos. Eso es para el blefaroespasmo. El espasmo hemifacial, que es otra condición neurológica, es cuando el paciente, alguna mitad de la cara, tiene movimientos involuntarios nuevamente de contracción. El paciente todo el tiempo está cerrando el ojo, se le jala la boca, se le eleva la nariz. Como tics. El detalle es que la gente lo conoce como tics, pero el tic, no sé si te acuerdas de Adal Ramones. Sí. Bueno, Adal Ramones cuando hacía su monólogo, me acuerdo que hacía mucho esto. Ajá. Eso es un tic. Un tic es algo voluntario que el paciente o la persona puede controlar y que a la hora de hacerlo le libera estrés. De hecho, había algunos capítulos donde Adal le decía, no lo hagas, y lo iba a hacer y dice, eso es un tic. El espasmo hemifacial no es un tic porque el paciente no lo puede controlar, es totalmente involuntario. Entonces todo el tiempo anda así. Y se aplica la toxina y hacen los músculos en el risorio para evitar que se jale, en el elevador del ala de la nariz, igual en el orbicular de los ojos, para relajar la cara del paciente y que no tenga estos movimientos. Entonces son dos usos más, aparte del estrabismo. Otro uso que se le dio posteriormente fue para la distonía cervical. ¿Qué es esto? Son pacientes que tienen posturas anormales de la cabeza y el cuello, es decir, los pacientes están como chuecos, digámoslo así, tienen la cabeza así o tienen la cabeza hacia atrás, hacia adelante, pero ellos no lo controlan. Si tú le dices al paciente, voltéame a ver fijamente, lo que hacen es esto y se les regresa la cabeza o para el otro lado, etcétera. Entonces lo que hacemos es inyectar toxina botulínica en estos músculos distónicos, los seleccionamos de acuerdo al movimiento que está teniendo el paciente y los músculos que se están usando para relajarlos y que el paciente pueda volver a poner su cabeza en una posición fija. Muy bien. Después de eso se empezó a utilizar para hiperhidrosis. La hiperhidrosis es un padecimiento en donde el paciente suda muchísimo. Son pacientes que todo el tiempo tienen las axilas mojadas o las manos mojadas o las plantas de los pies, que incluso para ellos es incómodo saludar a alguien porque están todos sudados. Entonces lo que hacemos es aplicar toxina botulínica ya sea en las palmas de las manos, en las plantas de los pies o en las axilas y la sudoración desaparece. Obviamente del periodo de tiempo que dure el Botox, pero la sudoración ¿Qué desaparece. es una prox? Para la hiperhidrosis aproximadamente 6 meses. Dependiendo de toxina a toxina, porque hay muchas toxinas, no nada más es el Botox, pero el Botox es la más conocida. Sí, de Aproximadamente, hecho, Botox es la marca, ¿no? Botox es la marca. Ajá. Lo que vende Botox es toxina botulínica. Okay. Hoy en día en el mercado hay varias toxinas, Botox es la más famosa y pues la que más aplicamos o la que más utilizamos todos nosotros.
Te decía de la hiperhidrosis, entonces le aplicamos al paciente y deja de sudar maravillosamente, 6 meses más o menos. Deja de sacar agua, pero si es alguien que huele, que su sudor huele, ¿también se extingue o ese permanece? De hecho, el humor es diferente al sudor, o sea, nosotros podemos no sudar y emitir un olor desagradable, eso no lo va a quitar. Okay. El sudor como tal tiene otro olor, el olor del sudor sí lo vamos a quitar porque no va a sudar absolutamente nada. Muy bien. Después de eso fue cuando empezaron a utilizar el Botox para las arrugas. Dijeron, en aquellos pacientes que les aplicaron para el blefaroespasmo y el espasmo hemifacial, vieron que pues aparte de que se les quitaba el movimiento, se les quitaban las arrugas. Entonces dijeron, pues vamos a usarlo para las arrugas. Y lo empezaron a utilizar para las arrugas y funciona bien. Y luego, curiosamente, un cirujano plástico que estaba aplicando para sus pacientes con arrugas, en pacientes que tenían migraña crónica, descubrió que funcionaba de manera maravillosa. A los pacientes les quitaba o les disminuía la frecuencia de las migrañas y la intensidad de los dolores. Entonces empezó a estudiar todo esto y hoy en día lo utilizamos también para la migraña crónica. Y es un medicamento fabuloso, porque por dos cosas principalmente. Primero, el tratamiento, la migraña no se va a curar. Lo único que vamos a hacer con los medicamentos es disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores. El problema es que los medicamentos que tenemos hoy en día, que son todos orales, tenemos que darlos por lo menos de 6 a 12 meses para que funcionen. Y el apego al tratamiento del paciente es muy bajo. Estamos hablando que a los 6 meses nada más el 30% de los pacientes que empezaron a tomar su chocho lo siguen tomando. Entonces las migrañas continúan. La ventaja del Botox es que la aplicamos, el paciente disminuye la frecuencia e intensidad de sus dolores de cabeza a la primera aplicación en un 50% más o menos, y pues bueno, no tiene que estarse inyectando a cada ratito, lo aplicamos cada 12 semanas. Y la tercera aplicación, el paciente disminuye hasta un 70% la frecuencia de sus dolores de cabeza. O sea, es maravilloso. Okay. También lo utilizamos para espasticidad y parálisis cerebral infantil, por ejemplo. Pacientes que tuvieron un infarto cerebral y que quedaron con secuela, una hemiplegia, pacientes que generalmente tienen el dedo gordo empuñado, la mano en pronación y flexión, que en ocasiones el empuñamiento del dedo es tan impresionante que se entierran las uñas y se empiezan a lastimar. Lo que hacemos es aplicar Botox en los extensores de los dedos y los flexores para liberarlo y que el paciente pueda abrir la mano, o en el bíceps para que el paciente pueda relajarse y estirar la mano, porque esta posición de manera continua les causa mucho dolor. Entonces lo que hacemos es liberarlo. Y hoy en día también, aunque todavía no está 100% aprobado por la FDA ni ninguna asociación, también lo estamos utilizando mucho para el dolor de tipo neurítico. Por ejemplo, pacientes que tienen neuralgia del trigémino, esos dolores muy impresionantes, ya sea en la mandíbula, en la mitad de la cara o en el ojo, que los medicamentos que utilizamos como la carbamazepina tienen poca respuesta, o cuando tienen poca respuesta aplicamos toxina botulínica. Es uno de los nuevos efectos que hemos estado viendo. Sirve mucho para los dolores, los reduce de manera impresionante. O pacientes que tuvieron herpes, por ejemplo, que les salen las vesículas en el tórax, en la espalda, y que de plano les arde muchísimo, les duele, aplicamos toxina botulínica, Botox, en esas regiones para que el dolor ceda, y funciona de maravilla. Entonces, como ves, pues la gama de utilidad que tiene el Botox es impresionante, no nada más las arrugas. Claro, pero ahora explícanos algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la sudoración, ¿por qué baja la sudoración al inyectar la toxina? Lo que hace, para hacerte el cuento rápido, es disminuir el tamaño de la glándula sudorípara y evitar que sude, impidiendo la secreción de ciertos neurotransmisores que se necesitan para que se sude. Entonces hace la glándula chiquita, impide que los neurotransmisores que llegan a la glándula para que sude, no lleguen ahí, y entonces el paciente no suda. Ok, y en el caso de los dolores de cabeza, ¿de dónde surge la famosa migraña? ¿Cuál es la parte que duele cuando tienes migraña? En el caso de la migraña, aunque es algo súper común y muy conocido, actualmente no conocemos de manera exacta la fisiopatología. Lo que sabemos, lo que duele, para contestar tu pregunta, son las meninges. Las meninges es la capa que recubre al cerebro, que es la dura madre, la madre y la aracnoides. Esas partes son las que va a doler, y las terminales nerviosas que inervan a los vasos sanguíneos que corren por estas partes. Entonces, lo que hace la toxina botulínica al inyectarla, en la migraña le inyectamos alrededor de la cabeza y en músculos del cuello,
Lo que hace es evitar la neurotransmisión de neurotransmisores que provocan el dolor, como péptido semejante al gen de la calcitonina o sustancia P, evita que se secreten, evita que pase todo el trayecto por los nervios hacia el cerebro y así no hay dolor. Exactamente cómo es que hace esto la toxina aún no se sabe, pero se cree que al inyectarlo se absorbe, pasa por los nervios del trigémino específicamente a nivel central y luego lo regresa hacia las terminales nerviosas para evitar que se liberen estos neurotransmisores y no haya dolor. Qué interesante. Funciona muy bien. Excelentemente bien. A ver, ahora, esto es del conocimiento de todos los médicos, ¿correcto? No del todos, porque aunque los neurólogos aplicamos toxina, aunque los oftalmólogos aplican toxina, los dermatólogos, los cirujanos plásticos aplican toxina, no quiere decir que todos los neurólogos apliquen toxina, porque no es así. Se requiere de un entrenamiento especial para poder aplicar toxina en los diferentes padecimientos. Claro, es que era lo que te iba a decir, porque si vemos a tanta gente, por ejemplo, como lo mencionabas ahorita, gente que después de una embolia le quedó el brazo así, si estuvieran con un médico que supiera hacerlo, ya les hubiera ayudado a zafar ese brazo, ¿no? Exactamente, a relajarlo. Sí, pero no todos conocen los usos de la toxina. Desafortunadamente se sigue teniendo la idea de que el Botox es para las arrugas y para de contar. Sin embargo, no es así. Tenemos una amplísima gama de usos médicos para la toxina y la mayoría de ellos es neurológicos. Claro, no, y el tema de las migrañas, porque conociendo a gente o teniendo un familiar que padezca migrañas, te das cuenta del nivel de quedarte fuera de la sociedad y de la familia porque te tienes que quedar encerrado sin oír ni un ruido, en la oscuridad total, que tu vida por lo menos 2, 3 días se va al traste porque no puedes ni pensar, ni escuchar, ni hablar, ni comer, ni nada. Si pudieran tener el tratamiento con toxina botulímica, estamos hablando de 70% que baja el nivel de la intensidad de los dolores. Y la frecuencia. Es importante que lo aplicamos en migraña crónica. La migraña crónica no es un paciente que tiene migraña desde hace muchos años. Crónica lo definimos nosotros como un paciente que tiene migraña más de 15 veces al mes, más de 15 días al mes, perdón, por más de 3 meses. Eso es lo que nosotros definimos por crónica. Entonces imagínate, son un chorro de días que el paciente está, como tú dices, encerrado en su casa sin poder hacer nada. Y la toxina botulínica, el Botox, lo que hace es, ¿sabes qué? Sal y haz tu vida, porque sí se puede y vamos a reducir el dolor. Wow. Oye, doctor, ¿dónde te podemos consultar? ¿Dónde está tu consultorio? Claro, mi consultorio está en el Hospital Star Médica, en Lomas Verdes, en Naucalpan, en el Estado de México. Y el número del consultorio, por si quisieran consultarme, es 2625-4046. 2625-40? 46. 2625-4046 está en Lomas Verdes, en la clínica se llama Star. Star Médica, los hospitales Star Médica. Star Médica. Oye, pues nos da muchísimo gusto que hayas venido este día con nosotros, ampliarnos el panorama y creo que ahora que tenemos más información, también nosotros podemos llegar con nuestro médico y decirle, oiga, quiero que me evalúe para que me pongan la toxina, ¿no? Claro, esto es importante lo que dices porque no todos los pacientes se les puede aplicar toxina. No tiene mucho que fui a dar un taller de aplicación de toxina para distonía cervical y me presentaron un paciente como distonía cervical, pero tenía discinesias por enfermedad de Parkinson. Se le movía la cabeza por otra condición que no es una distonía. Entonces, aplicarle a ese paciente distonía puede ser contraproducente. Bueno. Lo básico es hacer el diagnóstico correcto y ya después aplicar la toxina. Yo voy contigo, doctor Manuel Gudiño Castelazo. Él es neurólogo, gran neurólogo. Muchas gracias. Gracias a ti, Pita. Continuamos con más.